noches, gracias por elegir informarse en TN Todo Noticias. Soy Alejandra Mena y les acompañaré durante los próximos minutos. Tenemos detalles de lo que ha trascendido en nuestro país y de hecho a continuación compartimos información en relación a allanamientos que realizaron las fuerzas de seguridad en horas de la mañana de este día en búsqueda de desarticular una red que se dedicaba a estafar a migrantes. Con el propósito de capturar a integrantes de una estructura criminal dedicada a estafar a migrantes, elementos de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público realizaron 2 diligencias de allanamiento. El primero fue a pocos metros del centro de emisión de pasaporte, ubicado en la zona 4 capitalina. El segundo en la residencia de una abogada en la zona 16. Según investigadores, estas personas se dedicaban a ofrecer la visa americana a las personas, pero recibían el dinero y no cumplían. La información, a través de la denuncia, indica que hay personas que se están dedicando a ofrecer un trámite de emisión de una visa para poder viajar hacia los Estados Unidos. En este caso, muchas personas empezaron a ofrecer este tipo de documento, pero totalmente falso, porque estaban ofreciendo el documento a cambio de una cantidad de dinero. La denuncia de las mismas personas que salieron afectadas o que fueron en este caso engañadas fue la que fortaleció los procesos de investigación tanto del MP como de la Policía Nacional Civil. Pero también hay que tomar en cuenta que en Guatemala la única identidad o entidad en este caso para poder emitir una visa norteamericana, una visa americana, es la Embajada de los Estados Unidos en este país. Autoridades indican que estos criminales solicitaban de 5 a 10,000 quetzales a las personas a cambio de facilitarle obtener la visa americana. El 24 de abril en Sanarate del Progreso, fuerzas de seguridad rescataron a 4 migrantes provenientes de Brasil que tenían como destino final Estados Unidos. El 7 de mayo, autoridades mexicanas encontraron 432 migrantes que viajaban de manera ilegal en 2 trailers que llevaban doble remolque en una carretera de México. La mayoría de las personas eran guatemaltecas. El 8 de mayo, la implementación de puestos de control y registro por la Policía Nacional Civil en el departamento de Chiquimula lograron que se identificaran a 32 migrantes quienes ingresaron de manera irregular a Guatemala. Nos acompaña Julio Rivera Clavería esta noche para abordar este tema y conocer detalles en relación a cómo las personas trabajan, engañan y estafan a los migrantes. Gracias por acompañarnos. Vemos cómo se realizan allanamientos en diferentes puntos del país en búsqueda de desarticular una red que cobraba por la visa americana. Sin embargo, luego de recibir el dinero, pues no se sabía más de ellos. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches a los amigos de TN23. Alejandra, este es un tema que es recurrente. Normalmente, si usted revisa las redes sociales, ahí mismo se están publicitando oficinas que se dedican a tramitar visas para personas que quieran viajar a Estados Unidos, lo cual no es cierto desde ningún punto de vista. El trámite de la visa norteamericana, como el trámite de la visa mexicana o cualquier trámite de cualquier visa para cualquier país del mundo, es un trámite personalísimo. No es un trámite que lo pueda hacer alguna otra persona que no sea la interesada. Por lo tanto, los guatemaltecos en términos generales tenemos que entender que el trámite de la visa no lo puede hacer ninguna otra persona más que nosotros mismos. Y si ustedes tienen alguna duda, deben de abocarse a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de México, a la de Canadá, a donde ustedes quieran viajar. Pero no hay ninguna oficina privada o personal que les pueda solucionar ese problema. Por supuesto, vemos cómo las personas son engañadas, son trasladadas bajo engaños, les ofrecen visa americana, les ofrecen trabajos en Canadá, les ofrecen incluso trabajos en territorio mexicano, realizan los cobros, pero luego se dan cuenta que todo era parte de una estafa y de una estructura. Todo esto inicia por denuncias que reciben las autoridades y pues avanzan los allanamientos. ¿Qué podríamos esperar tras las investigaciones que ahora emprenden las autoridades? Pues vea, yo creo que toda investigación que se pueda hacer para ir controlando este tipo de personas que se dedican a estafar, porque no es más que una vulgar estafa
a guatemaltecos necesitados o a extranjeros que necesitan viajar a Estados Unidos y que creen que pagando van a conseguir una visa, pues es bueno, porque efectivamente muchísima gente, Alejandra, pierde grandes cantidades de dinero que entregan a ladrones, a criminales, a sinvergüenzas que se dedican precisamente a este tipo de negocios sin entender que la gente por necesidad es que los busca. Creo que es muy importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y me alegro que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público estén haciendo este tipo de trabajo, porque no se debe uno solo de centrar en un delito en específico, sino que hacer el trabajo en términos generales para que la población se beneficie. Pero los guatemaltecos deben de poner denuncias en el momento que son estafados. Eso es vital. Las denuncias son vitales para que las autoridades puedan hacer las investigaciones respectivas. Claro, vemos también nuevas modalidades para poder transportar a migrantes, trasladarlos de un punto hacia otro, incluso utilizan taxi por aplicación y es así como se movilizan. Y es importante recordar a la población ahora sobre la ley de coyotaje y cómo se endurecen estas penas. Pues mire, lo que sucede es que estas estructuras criminales van a ir buscando nuevos mecanismos para ponerlos en marcha para seguir agenciándose de dinero. Es decir, con el incremento de las penas al coyotaje, pues era lógico, no iba a bajar la criminalidad, los delitos de tráfico de migrantes, sino que lo que sucedió es lo que nosotros siempre hemos creído y pensado, que efectivamente se incrementó el costo para las personas que quieren viajar, desgraciadamente. Y en esa línea, muchísimas personas pierden propiedades, otras se endeudan con grandes cantidades y que siguen pagando, aún después de haber regresado, porque son amenazados de muerte, porque efectivamente estas estructuras tienen gente que los amenaza, por lo que es vital que pongan sus denuncias. Pero lo más importante al final se reduce a una sola cosa: no viaje de manera ilegal. Claro, no exponer la vida en un viaje arriesgado, en un viaje que deben enfrentar pues hambre, las condiciones del clima, las estructuras criminales en la zona fronteriza con México. Es una situación muy compleja porque estas personas, si deciden migrar, es porque tienen motivos de fondo, es porque hay factores que inciden en estas decisiones y la mayoría de casos es por temas económicos. ¿Qué hacemos si un país no les da las oportunidades que ellos necesitan? Pues mire, es vergonzoso y lamentable que una gran mayoría de personas en el mundo, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en el caso de la región centroamericana, estén decididos a arriesgar la vida y aún perderla por llegar a Estados Unidos. Es lamentable, pero es una realidad. Yo creo que no va a haber forma de detener el tráfico de migrantes si no se logra desarrollar el país. Aún con los créditos o aún con los recursos que los norteamericanos puedan invertir en Guatemala, este es un tema de mediano y largo plazo en el que hay que desarrollar el país, apoyar la micro, pequeña y mediana empresa y concentrarse en solucionar los problemas de las clases populares y la clase media, que son quienes más necesitan para no emigrar. Probablemente ahorita nos esté escuchando más de alguna persona que haya contemplado emprender este viaje, que esté incluso buscando soluciones económicas para poder cancelar al coyote, por ejemplo, que ya está en comunicación con familiares para poder emprender este viaje arriesgado. ¿Qué les diría usted a ellos que nos están escuchando justo ahora? Mira, yo no soy quien para aconsejar a nadie, Alejandra. Yo lo único que puedo dar es una recomendación de seguridad y decirles que el tránsito por el hermano país de México es altamente peligroso, que pueden perder la vida por las estructuras criminales, por accidentes de tránsito, por quedarse parados o en el desierto, porque las temperaturas son altísimas de día y de noche, se pueden congelar en las noches y el resultado puede ser la muerte, que de hecho ha sucedido en muchísimos guatemaltecos que nunca vamos a saber de ellos. Pero también creo que el hambre aprieta, el hambre es duro. Lo que pasa es que para mí es fácil hablar, pero yo sé
que cuando la gente tiene hambre y tiene necesidad, se ve obligada a buscar alternativas. Y eso es la parte en la que uno tiene que tener la conciencia suficiente para entender la importancia y la necesidad de desarrollar el país, especialmente favoreciendo las clases populares, clase media, que son quienes más lo necesitan en este momento. Definitivamente. Gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto conversar con usted y también poder abordar este tema que definitivamente es complejo. Las razones por las que migran las personas pues son muchas, como lo decía anteriormente, la mayoría es por temas económicos y falta de oportunidades en el país. Continuamos conociendo información durante el evento hacia una gobernanza regional en migración y desplazamiento forzado en las Américas. Se resaltó parte del apoyo que anunció Estados Unidos para Guatemala. Los flujos migratorios no se detendrán. Es por ello que se deben cambiar las estrategias migratorias, incluyendo la nueva atención por el alza en los solicitantes de refugio y de asilo. Históricamente, hemos sido y somos un continente de migrantes. En el contexto de la pandemia, hemos visto una vez más las múltiples contribuciones que las personas migrantes y refugiadas hacen en nuestras sociedades. Y también, como muchos de ustedes saben, la comunidad de acogida. Y esto ayuda al apoyo y la confianza entre ambas comunidades para llegar a esos servicios. El conocimiento que las organizaciones locales tienen de las condiciones de los migrantes y sus necesidades ayudan a los gobiernos a poder adaptarse y crear políticas y procedimientos. El segundo pilar o el tercer pilar que nos interesa mucho es cómo transformar la inversión estratégica privada de los países contribuyentes como Estados Unidos, México y otros, en una manera que canalice el apoyo para la sociedad civil y también para los grupos de la comunidad que más lo necesita en los países y dentro de las regiones de esos países que es más necesitada. Tenemos que entender también cómo, por ejemplo, establecer programas que pueden llegar a las áreas más rurales de, por ejemplo, Guatemala, afuera de las ciudades de Tegucigalpa y de San Salvador,